Saludos compañeros, vengo ahora a presentarles una iniciativa respecto al control de la gestión de un despacho que se ha venido adelantando. Obviamente requiere otras modificaciones, pero bueno, es la plantilla inicial y se ha hecho un gran avance. Vemos que tiene un sistema modular donde hay diferentes nombres y opciones de información que se puede conseguir en ese módulo. Inicia con un inventario, que no es otra cosa que el inventario de los procesos que tiene el despacho. Aquí está pues la radicación que usualmente se tiene, pero sabemos que el deber ser es colocar el CUI de 21 dígitos. Aquí está básicamente la parte la radicación, la fecha de recibido y las partes. Todos llevamos un control del libro de memoriales. Aquí está en este módulo, que no es otra cosa que sencillamente ingresar, llenar un simple formulario con las fechas, el tipo de proceso, la radicación. Esto está enlazado con aquella tabla que vimos en el primer módulo de inventarios, y él trae inmediatamente las partes del solicitante. Pues se coloca la persona que solicita, sea demandante o demandado, o cualquier información que deseen colocar, qué tipo de trámite. Aquí está la TRD de civil. Podemos colocar cualquier trámite. En los casos de tutela se pueden colocar aquí los derechos. Si no existe, aquí en la base de datos se van adicionando. Permite adicionar cualquier tipo de derecho. Como este es un trámite cualquiera, vamos a dejarlo ahí en blanco. En los casos de tutela también se coloca aquí la fecha de fallo. Esta fecha debe ser automática porque el término es fijo, pero en este momento estamos haciendo esos cambios, y se coloca en que no ha sido tramitada, pues esto se establece en el derecho. Toda esta información que está posterior acá corresponde a trámites de tutela o de segundas instancias. Vemos que aquí se han ingresado dos procesos. Desde este mismo módulo de modular recibidos, puede la secretaria asignar a la persona un trámite. Vamos a este segundo que no tiene asignado. Puede asignar a una persona el trámite acorde al tema, o luego ya he tramitado, ingresarlo al despacho, la persona a quien le correspondió, ingresarlo al despacho para firma, el auto o la decisión, también igual llenando un formulario. Esto es memoriales, aquí al despacho. Vimos que ya en memoriales podríamos ingresarlo al despacho, pero este módulo es específico para eso. Podemos ingresar algún trámite que hicimos en el día de hoy. Miren que esto es automático, y la fecha en que se pasa, el responsable, la radicación que está enlazada, qué trámite es, decreta pruebas, el documento se sube en Word. Esto en razón a que el titular del despacho es quien verifica la información que contiene ese auto y hace las correcciones correspondientes. Podemos colocar las observaciones del caso, y aquí en este momento, cuando el juez devuelva el trámite debidamente corregido en PDF y con la firma digital, pues también se va a colocar se va a actualizar la fecha y hora en que la persona lo hace. En este campo, el titular del despacho con la persona correspondiente coloca el auto y señala en qué auto, en qué fecha de estado va a salir, y la fecha de ese estado. Vemos que aquí ya está el que hemos ingresado. En estos casos son en los que el juez ya lo ha firmado. Vamos a editar este. En la hora guardamos
vemos que aquí nos aparece la fecha del estado en que va a ser, bueno, son estos dos que están acá abajo, perdón. Está el documento que pasa el empleado y el auto firmado por el juez y en el estado en que va a ser la fecha de ese estado. Esto es para control de la secretaria. Tenemos un módulo de audiencias donde el juzgado va a fijar las diversas audiencias que va a celebrar en fecha y hora, donde es igual, se llenan unos simples campos. La radicación va a estar enlazada allá a la base de datos. Aquí puede colocarse un link al expediente para que el titular pueda observar toda la información que corresponde y preparar su audiencia. Tipo de audiencia puede ser una lectura de sentencia, cualquier otro tipo de lectura, y previamente se ha generado la sala del live site donde se va a generar la audiencia. Como control se marca audiencia surtida y se coloca aquí el acta de audiencia como para llevar un control y se guarda. Podemos ver aquí entonces que tenemos aquí de 10 a 11 la lectura de sentencia. ¿Dentro de qué proceso? Aquí tenemos todos los datos del proceso. En los casos en que pues no se dé, colocamos la causal. Esto nos sirve como también para la estadística y se adjunta el acta de no realización. Desde el módulo de memoriales también podemos generar esos agendamientos de audiencia. La estadística, obviamente, al tener la información ingresada día a día de los memoriales, los trámites que realizamos, podemos hacer unas vistas que nos permitan consolidar numéricamente los trámites que se han hecho. Por ejemplo, en el caso de las tutelas, el número de tutelas que se reciben en un periodo, los tipos de derechos conculcados, etc. La información que se solicitó. De igual forma, los títulos. Existe un control muy particular de los incidentes, de las acciones constitucionales, como son las tutelas de incidentes de desacato. Vemos aquí en las tutelas como por vencimiento, por la fecha de vencimiento, se va llevando un control, y la persona encargada de esto pues también tiene la misma forma como ingresarla al despacho para que el juez la firme. Y una vez de firmada puede llenar toda la información correspondiente respecto a que si fue impugnada o no fue impugnada, la sentencia, el sentido del fallo, la fecha de la impugnación y el acta de reparto de la impugnación en caso de que sea primera instancia. Y esto permite llevar un control por parte de Secretaría y todos los demás despachos y el titular del despacho. De igual forma, aquí están los incidentes en los estados. Como al pasar al despacho sale la actuación para notificarse en una fecha determinada, vemos que aquí está la fecha de estado y los autos que van saliendo para esa fecha. Se tienen en la misma vista el fin de la ejecutoria, estos juzgados, estos estados, estas actuaciones que serán para el 21. Aquí tiene la fecha en que salen de la ejecutoria. Obviamente la secretaria va a revisarlo y si existe algún control posterior va a pasarlo a la persona que corresponda, que hay que hacer una modificación. Efectivamente, esto permite llevar un control tanto del estado como el fin de la ejecutoria, el control del trámite posterior dentro de estos procesos. El tener este filtrado puede permitir que de forma automática la fijación de estado se pueda reflejar en el micrositio con una simple tabla que por fecha, al llenar esta información, él automáticamente se publica en el micrositio y queda del todo automatizado. Ya le mostraré un ejemplo de cómo se da esto. Como las secretarias son unas asignaciones de acuerdo a número recibidos, ponemos que por cada una de las personas con que están en el equipo de trabajo, vemos los trámites asignados a ellos y el estado, si están tramitados o no están tramitados, y se puede hacer un seguimiento a estos trámites. Muy particular por cada persona de despacho. Los controles no están llamados o no pueden ser llamados algún tipo de vigilancia o imposición. Los controles se imponen para poder evitar
dilaciones o errores que son admisibles, y más ahora en este tiempo que estamos trabajando de forma virtual y que muchos archivos se nos pueden extraviar o ubicar en un lugar equivocado y podemos perderle seguimiento a un trámite. En este módulo de vencimiento vemos como ciertos trámites, como las acciones constitucionales tienen un vencimiento, se puede hacer control día a día de estos vencimientos. Así pues se puede controlar que no se exceda el vencimiento correspondiente a un trámite pertinente. Por último tenemos aquí los pasos al despacho, pues ya cuando van a sentencia de fondo, pues ya es un trámite secretarial donde se ingresan esos pasos al despacho y se deja pues la trazabilidad de las fechas de entrada y salida. Básicamente esta es una iniciativa que ya se viene adelantando, no hay improvisación, ya se está utilizando en una dependencia administrativa donde pues se consigue información de muchos despachos en un centro de servicio. Entonces quiero mostrarles también, se ha omitido el intro, pues obviamente pertenece a un centro de servicio específico del país donde se hace un control, por ejemplo, de las audiencias inmediatas que se presentan. Esto es materia penal. Ya este control interno se viene usando desde hace aproximadamente 3 años. Obviamente esta información corresponde a una fuente privada, no es pública. La administración, aunque la información aquí contenida pueda ser pública, las audiencias, excepto aquellas reservadas por ley, son públicas en materia penal, pero esta información obviamente se usa para efectos de administración. Vemos que aquí encontramos toda la información correspondiente del proceso, incluso las actas de reparto. Estas iniciativas no modifican, no exime del uso de las plataformas oficiales, se erigen solo como un mecanismo de administración y de facilitación del trabajo que estamos adelantando en cada uno de los despachos. Se puede tener igualmente de forma automática, visualmente, información detallada de la gestión diaria, lo que nos puede generar una rápida respuesta a información que nos soliciten. Son unos filtrados automáticos que respecto a cierta información sensible podríamos usar. Así de otra forma igual también encontramos relación de audiencias programadas, tenemos la indexación de alrededor de unas 117.648 actas de audiencia por años, desde el 2008 hasta el 2020, un proceso de vitalización fuerte que se viene adelantando en una oficina de apoyo administrativo a jueces penales, y nos permite pues hacer un seguimiento como gestión interna. Esto básicamente es usado como muchos despachos en el país lo hacen en tablas de Excel, pero esto consolida o unifica esa información que diferentes grupos de trabajo puedan tener y nos la lleva a mantenerla visualmente en una sola pantalla. Estas, por ejemplo, son las grabaciones de audiencia dentro del proceso de catalogación e indicación que viene adelantando la seccional Barranquilla. Ya tenemos unas cuantas miles de audiencias del 2008 hasta el 2022. Desde el inicio de la pandemia empezamos a adelantar procesos de llevar a medio magnético esas audiencias que tenemos en físico, que era una cantidad exagerada, pero hemos ido poco a poco haciendo la indexación con el apoyo del CENDO. Bueno, básicamente, compañeros, esta es una de las iniciativas que nos reúnen en esta convocatoria y que la finalidad es que todos los empleados, desde el cargo que tenemos, estamos adelantando, tenemos iniciativas muy interesantes, muy importantes, que en mayor o en menor grado podemos integrarlas para hacernos el trabajo mucho más fácil en un despacho. Como les comenté, esta iniciativa o este tipo de procesos no en ningún momento suple
la obligatoriedad que tenemos de llevar los registros en las plataformas oficiales. Esas plataformas son oficiales y deben seguirse llevando de esa forma. Sencillamente serían como una herramienta de apoyo y de gestión y de administración interna para que nuestro proceso desde el punto de vista administrativo sea mucho más transparente y nos permita hacerle trazabilidad a cada uno de los trámites que los empleados dentro de un despacho llevan. Muchas gracias, compañeros, por su atención y siempre atentos, dispuestos a trabajar como una unidad. La rama oficial es nuestra casa, nuestra segunda casa, y pues la casa debemos trabajar fuerte porque nuestra estancia, el tiempo que estamos en nuestros lugares de trabajo o en el caso del teletrabajo, sea mucho más sencilla.